Bienvenidos a una jornada más de los lunes filosóficos. Hoy tenemos la sesión número 3, dedicada a una de las obras y también conceptos más importantes y más conocidos, más populares de Hannah Arendt, de la banalidad del mal. Yo misma tuve que leerlo para un seminario dictado por una antropóloga de Berkeley, en Alemania, eh, que era sobre el mal, pero desde un punto de vista antropológico, y ese libro de Hannah Arendt era como que punto de partida. Y creo que también para mucha gente, mucho en el público también que nos están observando vía el streaming, eh, tanto el mal como lo banal nos dicen a todo el mundo algo, ¿no? Lo banal es más lo cotidiano, lo normal, no lo extraordinario, ¿no? Y en ese sentido, creemos con el Centro de Estudios Filosóficos que este tema pues merecía tener su propio capítulo y no quiero fastidiarlos más con mis comentarios, solamente pedirles que apaguen sus celulares para no molestar a sus compañeras de sala. Por favor, también en caso de emergencia, izquierda y derecha están las salidas de emergencia, solamente tienen que empujar sin pánico, solamente caminando muy tranquilo, eh, en caso que la naturaleza decida ser también mala. Bueno, también quiero aprovechar, antes de darle la palabra a mi amiga Mariana Chuk, directora del Centro de Estudios Filosóficos de la Católica, también comentarles, invitarles que mañana tenemos la tercera sesión de los conciertos comentados por el compositor peruano Cediel Cuentas, dedicados a la vida y el legado y la influencia de Sostakovich, eh, que mañana estará en diálogo con Stravinsky, creo. Toda esa información la encuentran en nuestra página web. También les invitamos a inscribirse en nuestro boletín electrónico o seguir nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. No tenemos TikTok, no nos permiten, son europeos. Entonces, y el miércoles tenemos también una película de animación muy bonita sobre la Odisea, de una joven directora alemana, acá también sin costo, y el jueves y el viernes ya con un costo, los invitamos a asistir a dos películas alemanas que se están presentando como parte de la programación del Festival de Cine Independiente al Este, y que van a estar tanto el jueves y el viernes en el Cine Alcázar. Bueno, con eso ya les he presentado toda la semana bien nutrida que tenemos de cultura para ustedes. Y sin más, pues los dejo con Mariana Chu. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Martín. Lamentablemente tengo que empezar con una mala noticia, y es que la profesora Pepi Patrón no va a poder acompañarnos esta noche. Se ha levantado muy enferma, pero felizmente estamos con la profesora Soledad Escalante y la profesora Betsabe Marciani, que nos acompañan hoy. Como lo ha dicho Martín, el tema es la denuncia de la banalidad del mal, que es un tema muy presente, muy vigente, ¿no? Así que vamos a conversar con ellas, cada una va a hablar 15 minutos y luego tendremos una ronda de preguntas. Va a empezar la profesora Marciani. Ella es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus líneas de investigación están vinculadas al derecho a la libertad de expresión, los derechos fundamentales, las teorías de la justicia, la teoría de la argumentación jurídica y la teoría de la interpretación. Es autora de los libros El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes, así como de Tolerancia y derechos, el lugar de la tolerancia en el Estado constitucional,
y además de varios artículos de investigación y capítulos de libros publicados en el Perú y en el extranjero. Actualmente es profesora principal del Departamento de Derecho de la PUC y directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento de Derecho de la misma universidad, el CICAJ. ¿Se ve? Sí. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias al centro, a Miguel, a tu persona, así como al Instituto Goethe, ¿no?, por la invitación. Y además estoy muy contenta de estar acá pues, con Soledad, además de con Mariana. Yo lamento mucho la ausencia de Pepi. Pepi fue mi profesora precisamente en un curso sobre Hannah Arendt. Entonces yo quería escucharla y sin duda... Y yo pues soy una paracaidista en esto, se lo decía a Miguel, porque yo no soy filósofa. Soy jurista filósofa. Filósofa del derecho, de formación en derecho y luego áreas, un doctorado vinculado a filosofía del derecho. Y como yo acá no soy la filósofa, sino la jurista, me gustaría hablar de los abogados hoy día. Yo he preparado algo, no lo voy a leer, voy a seguir un poco el guión para no perderme, les pido disculpas por esto, esto es cosa muy de abogados, de usar papeles. Esto tiene que ver con el problema. A ver, ¿incurren los abogados en banalidad del mal? Y quiero empezar con una cita del profesor Luis Pázara, que ha hecho muchos libros publicados por la PUC, sobre los abogados, sobre la justicia, sobre los jueces. Dice, ¿cómo se percibe a los abogados? No voy a decir nada que sea sorprendente, ¿no?, en el Perú. Los abogados son percibidos por los clientes como faltos de ética, corruptos, estafadores, vendidos, no confiables, ladrones, que solo se mueven por la plata, que no apoyan a conseguir la justicia y que son faltos de profesionalismo y de ética. El profesor Minor Salas, que también es un filósofo del derecho, señala que el derecho es una profesión esencialmente inmoral. ¿Y por qué es una profesión esencialmente inmoral? Porque por la dinámica y por la forma en que funcionan en nuestros países, me parece que es de Costa Rica o de por ahí, los sistemas de justicia, aunque uno pretenda ser un santo, si litiga, yo no litigo, si litiga, es inevitable que se ensucie las manos. No hay forma de litigar sin ensuciarse las manos. Litigio es estar en el proceso judicial, ¿no? Quiñones, que quizás alguno conozca la tesis de Daniel Quiñones, él tiene la tesis y luego saca el libro que se llama Etnografía de la corrupción en estudios de abogados en Lima, un estudio súper interesante, ¿no? Y entonces él tiene algunas frases que me gustaría repetir. Dice, los actos de corrupción se han naturalizado y normalizado a tal punto que forman parte del trabajo jurídico desarrollado en el ejercicio de la práctica jurídica. Es decir, cuando los abogados quieren ofrecer un servicio exitoso, exitoso significa vas a ganar, algunos estudios de abogados o algunos abogados asumen que así como te van a cobrar, digamos, por la defensa legal, que es lo que se conoce, ¿no?, te van a cobrar también por ciertos mecanismos informales y paralelos que van a asegurar el éxito, porque no es suficiente saber, ni siquiera seguir la ley, hay que hacer otras cosas. Y dice él, algunos de ellos lo han naturalizado tanto que forma parte de la oferta, ¿no?, de la oferta de servicios. Finalmente, Susana Frisancho, que es profesora en la PUC, es psicóloga muy conocida, señala lo siguiente, dice, los abogados tienen una deformación profesional, no logran salir de la perspectiva legalista y tienen enormes dificultades para analizar las cosas desde principios éticos y mucho más para asumir una perspectiva moral en su comportamiento. ¿Por qué pasa esto? No voy a hacer un estudio pormenorizado de esto, yo quiero referirme a una cosa muy, muy concreta un poquito más adelante. Pero esto tiene que ver con lo que se conoce como el modelo liberal de la ética profesional del abogado, la ética del rol, ¿no? ¿Cuál es el modelo liberal? La idea de que tú es como si es decir,
tú representas el interés de tu cliente, ¿no? Y tú tienes que ser y lograr que se satisfaga el interés de tu cliente del modo que sea, ¿no es cierto? La moral del abogado, por lo tanto, dicen algunos autores, es amoralidad, es decir, lo que hace el abogado de algún modo es doblarse y asumir una función absolutamente técnica, ¿no? Y presentarse como un técnico, ¿no? Estratégica e instrumental, ¿no? De medio fin, es decir, no importa, el fin justifica los medios, lo que vamos a lograr es finalmente, pues, lo que te he ofrecido además en la oferta, ¿no? Incluso llegando a manipular la ley, pueden formular tesis infundadas y no verídicas, manipular la interpretación, en fin, no estoy contando nada que no hayamos escuchado, no sepamos y no sea parte un poco digamos, de lo que comúnmente se escucha sobre los abogados más en el Perú. Pero la pregunta que yo me hago es si los abogados, estos pues a quienes vemos como corruptos, ladrones, estafadores, es decir, personas muy, además probablemente muy inteligentes para el mal, ¿no? Pueden incurrir en formas de banalidad del mal, porque más bien parece que no, ¿no? Y entonces, claro, esta idea de ser inescrupulosos, corruptos y malévolos, hay una idea de mal muy inteligente, algunos incluso hay una película que se llama, no me acuerdo cómo era, que presenta a los abogados casi como psicópatas, ¿no? Ser personas muy inteligentes que saben lo que quieren ¿no? y además eventualmente hasta malas, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que yo un poco pensando en el concepto, decía, ¿cómo lo llevo a mi terreno de banalidad del mal? Yo creo, y es una tesis que formulo, me ha servido esto además para pensar en esto y quizás eventualmente escribir algo sobre esto, me gustaría escucharlos también a mis compañeras sin duda. Creo que hay casos en los que los abogados en efecto incurren o incurrimos en formas de banalidad del mal, y es cuando hacemos un uso burocrático del derecho. En alguna parte se hablaba del uso burocrático de Eichmann, ¿no? Como era un burócrata eficiente, ¿no? Basado en el cumplimiento de reglas formales, y esto también es muy claro en algunos jueces, ¿no? Yo cumplo la ley, yo aplico formalmente lo que dice la ley. No en los fines del derecho, no en los principios, no en los valores, sino en la aplicación estricta, aparentemente, de lo que dice la ley, ¿no? Y que además, sin duda, va enfocado en las necesidades de su cliente. O sea, tú un poco va esto, yo soy un formalista, pero además porque me sirve de algún modo para lograr lo que quiere el cliente. A mí me parece que en algunos casos los abogados y también los jueces, que ya no están pensando en clientes, incluso estoy pensando en jueces honrados, ¿eh? No jueces que tengan, insisto, ¿no? Incurren en esto que Nalder y Shapiro llaman una forma de obstinación normativa. Una persona normativamente obstinada, dicen estos autores, se empeña en seguir una norma, aunque sea absurdo aplicarla en una determinada circunstancia. Como en el caso de Eichmann, me dicen mis colegas que así se pronuncia, no hay maldad entendida como odio, como fanatismo o maldad en un sentido radical. No estoy diciendo que los abogados no hagan eso, sí lo hacen también. Lo que digo es que hay un cierto grupo de abogados y de jueces, de juristas, si quieren verlo así, que no hacen esto, sino que incurren en formas de banalidad del mal. Ahora, y esto es porque, como Arendt señala, nos recuerda, la banalidad del mal se presenta en personas comunes y corrientes que cometen actos que producen graves daños con normalidad y diligencia, ¿no? ¿Por qué ocurre esto con nosotros los abogados? No quiero usar mucho tiempo, ¿no? Hay varios factores. Hay uno que tiene que ver con el contexto, quizás esto de lo que se refería Salas, ¿no? El contexto de falta de institucionalidad en nuestros países y de corrupción parece llevarnos a este contexto inevitable de ensuciarnos las manos, según este autor. Esa es una opción. La otra tiene que ver con la imagen social y la propia autopercepción de los abogados. Uno lo ve cuando ve chicos que entran a estudiar derecho, ¿no? Algunos sí entran con muchas ganas de cambiar el mundo
y otros entran con muchas ganas de tener dinero, ¿no? Que además es lo que sus padres quieren, ¿no? Y además es lo que saben que el entorno quiere, ¿no? Entonces hay una visión del abogado como una persona exitosa. Es curioso porque la gente tiene esta visión de ladrones, corruptos, no sé qué, pero sin embargo en paralelo tienen la idea de que son gente exitosa, ¿no? Es curioso, ¿no? Y entonces hay esta imagen que nos lleva a querer el éxito, a pensar en que lo que importa es el éxito, ¿no? Etcétera. Pero para lo que me importa aquí es el tercer factor, el que me interesa, no voy a tomar mucho tiempo, que tiene que ver con la formación del abogado, ¿no? Aquí hay dos opciones que yo veo por el momento. La primera es, y que tiene que ver con esta obstinación normativa de la que hablan Nalder y Shapiro, ¿no? La opción de, y que lamentablemente sigue siendo mayoritaria, universidades que forman abogados absolutamente formalistas. Es un formalista, es una persona que cree que la ley hay que aplicarla así, tal y como está, pase lo que pase, ¿no? Tiene una interpretación básicamente literal, ¿no? Muchas veces irrazonable, ¿no? Y su función además es hacer eso, ¿no? Y eso pasa, bueno, básicamente porque, como dicen los españoles, montarse un negocio es decir, no hay mejor negocio que poner una facultad de Derecho, porque es una carrera muy barata. Solo hay que comprar libros, y ni eso, ahora, ¿no? Entonces uno ve, yo alguna vez trabajé en una universidad que no tenía biblioteca, muy malos profesores, contratados por horas, y en esas universidades, digamos, ese es el peor escenario, lo que tenemos es una pésima formación, pésima, ¿no? Básicamente abogados codigueros. Ese es el abogado formalista, ¿no? Incapaz de discernir, que no tiene razonamiento jurídico. Y en el mejor de los casos, pensando en las buenas universidades, lo que tenemos es una visión profesionalizante. Yo formo profesionales que salen al mercado. Yo formo básicamente técnicos que salen al mercado a ganar casos, ¿no? Y entonces lo que ocurre ahí es que hay una una nula responsabilidad moral de las universidades en pensar que los abogados, y por eso me parece importante hablar de los abogados, es decir, nosotros, no solo nosotros, pero nosotros básicamente somos quienes construimos la justicia y la destruimos también. Entonces, la institucionalidad, la fortaleza en la institucionalidad se construye y se destruye, creo que todos lo podemos ver, gracias a la labor de jueces, fiscales, abogados, notarios, etc., ¿no? Muchos de los cuales participan en política también, o son asesores de políticos también. Todos los congresistas tienen asesores jurídicos, ¿no? No se ve la dimensión moral ni la responsabilidad que tenemos en lograr la justicia en el Perú. 5 minutos. ¿Qué podemos hacer con esto último? Bueno, no sé. Es muy complicado, pero estoy pensando básicamente en esta idea del abogado burócrata, ¿no? Yo creo que, como dice Manuel Atienza, quizás debamos dejar de pensar que, como dice Salas, el derecho es una profesión esencialmente inmoral y más bien aceptar y verla como una profesión de riesgo moral, dice él. Una profesión de riesgo moral. Pensar que y dice, lo cito, ¿no? Pensar que la posición institucional del abogado es un salvoconducto que lo libra de tener que plantearse cuestiones morales. Muchas veces cuando habla con alumnos de diferentes, yo dicto en muchos lugares, ¿no? Instituciones, a jueces, y quieren una visión como aséptica moralmente, ¿no? Yo aplico la ley, yo aplico la regla, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que los abogados están constantemente expuestos a cuestiones morales, a dilemas morales, ¿no? Que no pueden, y que simplemente es un autoengaño o un excesivo optimismo o un excesivo formalismo negar eso, ¿no? Negar que finalmente tomamos decisiones, incluso cuando queremos y decimos ser formalistas, estamos tomando decisiones morales. El abogado no es un mero tecnócrata, está expuesto a dilemas morales continuos y
Y por lo tanto eso nos debería a llamar a pensar que no solamente tienen que tener razonamiento jurídico, ¿no? Sino también una suerte de razonamiento moral, ¿no? Una evaluación razonada de las decisiones que toman, incluso de las reglas que aplican y por qué las aplican. Porque como con las reglas morales, creo yo también que con las reglas jurídicas, y también cito nuevamente a Tienza, importa la prudencia y la mirada en el contexto para que las reglas no terminen en una tiranía. Gracias. Muchísimas gracias a Betsabe. Vamos a escuchar ahora a la profesora Soledad Escalante. Ella es profesora principal del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde ha ejercido igualmente varios cargos administrativos. Es doctora en Filosofía en la especialidad de Filosofía Social por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt y magíster en Filosofía, Sociología y Filología Románica por la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, Alemania. Además, realizó una investigación postdoctoral en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es investigadora asociada en la Universidad de Valencia, España. Es miembro de diversas redes y asociaciones internacionales de Alemania y España. Asimismo, es autora de muchas publicaciones académicas en temas de filosofía política, filosofía social y ética. Los dejo con la profesora Soledad. Gracias, Mariana. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Gracias por su compañía. También a los que nos están siguiendo por redes sociales. Agradezco la presentación de Mariana y también tener a Betsabe aquí en este ciclo de conversaciones que nos ha tocado. Lamento mucho que Pepe Patrón se encuentre delicada de salud y no haya podido asistir. Pues sí, las adversidades del clima se están mostrando inclementes. Y bueno, sí, con eso voy a comenzar un poco esta suerte de diálogo que querría abrir con ustedes de una manera tal vez poco usual en el sentido de que también nosotros los filósofos solemos presentarnos, ¿no? Texto en mano, pero por si acaso acá también hay texto. Ya, bien, comencemos pensando en la vida de un personaje como Adolf Eichmann. Recordemos que estamos tratando el tema de la banalidad del mal y recordemos que el título de la obra de Hannah Arendt, que motiva mucho esta presentación hoy, es de qué manera Eichmann juega un rol en la vida de Hannah Arendt cuando ella tiene que hacer un informe. ¿Sí? Lo suyo es un informe respecto a un sujeto que ella tiene que evaluar, ¿no? En un juicio. Antes de ello, paréntesis, por favor, no querría olvidarme de agradecer a Miguel Just. No sé si lo hice, pero bueno, agradecerle la invitación a Miguel Justi, paréntesis, no me olvido, pero me acuerdo. Ok, bien. Entonces, Eichmann es un personaje bastante curioso en el sentido de cómo lo va describiendo Hannah Arendt. Arendt, bueno, ya han contado un poco, ¿no? Los previos de esta teórico-política. A ella no le gustaba llamarse filósofa, no se consideraba filósofa, ¿no? Pero pues escribía mucho al respecto. ¿Sí? Escribía mucho respecto al pensamiento libre. ¿Por qué pensar? ¿No? ¿Por qué es peligroso pensar?
¿no? Y vamos a ver por qué en el sentido inicial en esta obra, que es Eichmann en Jerusalén. Contemos un poco algo previo a Eichmann, ¿no? Y es él, pues, fue de los seguidores de Hitler que con mayor eficacia y eficiencia se dedicó a perseguir a los judíos y a exterminarlos en los campos de concentración. 6 millones de judíos, él se encargaba de la logística, de llevarlos a los campos de concentración y ciertamente pues hacer lo que correspondía. En este caso era exterminarlos. Cuando cae Hitler, él permanece en Alemania, ¿no? Durante unos 5 años aproximadamente, y entre tanto está escapando él también de ser perseguido por la ley. Y en esa situación, en esa circunstancia, decide abandonar Alemania y ser un inmigrante, convertirse en un exiliado. Pasa a Argentina y se queda a vivir allí. Se queda a vivir y vive con una vida muy modesta, muy humilde, no quería despertar la atención de nadie y bien, tiene familia allí. Y hay una anécdota que es importante tenerla en cuenta porque son las cosas de la vida, justamente, ¿no? Son cómo se dan estos momentos en los que la hija de Eichmann, que Eichmann no se llamaba Eichmann en Argentina, se llamaba Robert Clemens, eh, pues hay una ironía. Clemens, ¿no? Es como clemencia, no suena a clemencia. Un personaje que nunca tuvo clemencia en absoluto, ¿no? Pero bien, la hija de Eichmann era amiga de su vecino, el niño que también vivía al lado, ¿no? En la casa contigua, jugaban y hasta que se dio el momento en el cual esta niña contó la verdad. La verdad sale, tarde o temprano, y no tardó en salir. Y ella contó como algo tal vez era sorprendente en el mejor de los sentidos al niño que era su amigo, que su padre no era argentino, que su padre era alemán y que su padre era Adolf Eichmann, que ellos habían ido a Argentina escapando, que vivían muy bien allí, estaban tranquilos, pero el niño, que no era tonto, resultaba ser hijo de un que había logrado escapar del holocausto. Y el niño va, le cuenta al padre y el padre empieza a hacer investigación, no tarda mucho en denunciarlo a la inteligencia israelita y pues vienen literalmente a apresarlo. Desde Jerusalén llegan las fuerzas, ¿no? La inteligencia judía en ese caso, llegan a apresarlo y se lo llevan a Jerusalén. La historia ciertamente tiene mucho más que decir al respecto, pero el tiempo se nos va y quisiera poder llegar a algunos temas más todavía que tienen que ver con la banalidad del mal y todo lo que ella trae consigo. Cuando llega a Jerusalén y Arendt se entera de todo ello, es enviada como quien puede hacer de una periodista que va a ver un informe y va a relatarlo. Tiene que cubrir noticias y tiene que cubrir un informe sobre Eichmann. Ella allí no era la persona que en realidad era, ¿no? Era una asilada, una persona que fue perseguida,
una persona que perdió su identidad alemana por ser judía, una persona que tuvo que esperar años para poder ser norteamericana, etcétera. Todo ello, ¿no?, era como quedaba entre paréntesis. Y cuando llega ella a Jerusalén, ah, con la atención que hay que prestarle a un juicio como este, lo que encuentra es algo que la deja impávida, totalmente, no podía entender qué sucedía, porque encontró a Eichmann colocado en una suerte de cúpula de cristal, ¿no? Y donde él tenía que rendir declaraciones y todos los días le preguntaban por su nombre. ¿Cómo se llama usted? Díaz de Díaz. Y contestaba con el nombre de Robert Clemens. Y no, y no, y no, hasta que, pasado cierto tiempo, una semana y algo más, decide aceptar la verdad, la realidad. Soy Adolf Eichmann. Allí es cuando empieza a desencadenarse una serie de eventos que son calificados como eh, totalmente triviales, totalmente banales, totalmente inmorales. Por una persona ordinaria, como decía Arendt. Ver a Eichmann no era ver un monstruo. Uno no encontraba un hombre que inspirase terror. No inspiraba nada. Y lo único que podía responder él a todas las preguntas que le hacían era: yo no he hecho nada malo, he cumplido con mi deber. Y ciertamente cumplir con su deber era aplicar eficientemente, como un soldado, la orden de sus superiores. La pregunta a la cual trata de responderse Hannah Arendt es: ¿qué es lo que pasa en una persona para que llegue a deshumanizarse de tal forma? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta? Sin duda, lo que humaniza al ser humano es el pensamiento, más aún cuando este es crítico. El pensar es la actividad humana per se. Este sujeto no pensaba, conciencia de lo que había hecho, pero sabía que había actuado correctamente. No había culpa. Esto le sirvió ciertamente a Arendt para ganarse mucho rechazo, porque decían que efectivamente encontraban en ella una persona que, en lugar de denunciar los crímenes cometidos, ¿no?, ponía a una persona como normal, esta cosa normal que está delante de nosotros, y sin embargo ha matado y ordenó la matanza de 6 millones de judíos. Ha estado detrás de todo ello. Entonces, el mal no se produce por ausencia del bien. Es muy importante entenderlo. El mal no es mera ausencia del bien, no se da por negación, ¿no? El mal es la trivialidad, es la ausencia del pensar. Por eso es peligroso el pensar. El que piensa críticamente no se deja llevar por el sistema. El que piensa críticamente reflexiona respecto a una acción que va a tomar. Eichmann no reflexionaba respecto a acciones que iba a tomar, y en ello era un técnico. Y puedo coincidir allí en la mirada del técnico formalista, ¿no?, que Aubert sabe que está cumpliendo lo que tiene que cumplir y que aplica a rajatabla lo que tiene que hacer. Y no es capaz de sentir haber cometido falta. Es más, hasta hay un momento en el cual habla del deber kantiano, el deber ser. He cumplido con mi deber, en el sentido más impecable que Kant podría haber dicho, pero claramente en otro contexto completamente otro, ¿sí? Sin embargo, la forma en la que se da toda esta presencia de Hannah Arendt y cómo ella empieza a denunciar los totalitarismos, la violencia, el poder
el cómo este se va manifestando. Muestra todo el recorrido que ha hecho Hannah Arendt para llegar a ese momento en el cual puede decir lo más importante para el ser humano es la libertad. Y es algo a lo que uno nunca debe renunciar. Perder la libertad una vez es perderla para siempre. Y esto quiere decir, actúa no solamente según tu conciencia, responsabilidad, según tu moral. Y allí es donde Hannah Arendt sostiene que para poder actuar moralmente uno tiene que ser capaz de no solamente ser consciente, sino ser responsable de sus actos. Responsabilidad, insiste ella, y no convertir a Eichmann en el chivo expiatorio. Ella pasa de Jonas, de Hans Jonas, ¿no? De la responsabilidad, y de un Levinas también, cuando Levinas dice, heme aquí, es decir, aquí estoy, me hago cargo, soy consciente de lo que he hecho, respondo, pero no convertir a Eichmann en el chivo expiatorio. ¿Sí? Allí aparece esa figura. Entonces, condenar, ¿no? A Eichmann como el chivo expiatorio, ¿no? Y hacer de él una suerte de persona que va a pagar las culpas de todos los demás, era demasiado, era darle un lugar que no merecía, tal el relato de Arendt. Entonces, cuando nosotros hablamos del pensamiento y hablamos de por qué este es peligroso, por qué el mal puede dar vueltas y nosotros no darnos cuenta de ello. Ella dice, el mal tiende a volvernos planos, tiende a volvernos planos, tiende a no dejarnos pensar. El sistema nos adiestra para ser parte del engranaje. Y allí se ocultan los grandes, crímenes de la historia. También se ocultan aquellos que, como Benjamin decía, y en esto coincidía Benjamin, Walter Benjamin, me refiero a la Escuela de Frankfurt. Hannah Arendt fue colaboradora de la Escuela de Frankfurt y fue amiga de Walter Benjamin. Coincidía, en cierto sentido, con Benjamin cuando hablaba de la historia, ¿no? Y decía Benjamin, la historia no debemos leerla en el sentido lineal, al cual nos han acostumbrado. En el sentido en el que nosotros, por poner delante un tapiz o una alfombra, uno barre un tapiz en el sentido en el que va la alfombra. Pelo va en esta dirección. Lo que decía Benjamin era, no señores, la historia no está escrita así. La historia está escrita así para no ver nosotros lo que ha sucedido, para ocultar todo esto que no quieren que veamos. Pero nos enseñaba a leer la historia a contrapelo. En ello sí podía tener esa coincidencia con Hannah Arendt. Aquello que ocultamos, aquello que tratamos de tapar, aquello que no queremos que se vea, justamente lo que nos hace sentir culpables, nos hace sentir cuán importantes son los lazos comunitarios, que no solamente es la individualidad, como es el caso de Eichmann. Eichmann no sentía nada por la comunidad. Él sentía simplemente su individualidad actuando, haciendo algo. No sabía qué, pero sentía como un deber. Él no sabía, él no respondía. Hablando de la similitud que existe entre Benjamin y Arendt, hay que decir que Benjamin, al igual que todos los miembros de la Escuela de Frankfurt, eran en su mayoría judío-alemanes. Que Benjamin fue muerto porque él decidió no salir de Alemania y decía, yo soy más alemán que Hitler. Hitler
sabemos ya era austriaco de origen y judío de origen. En fin, esas historias que son como demasiado oscuras, ¿no? Y uno trata de no entenderlas, pero la infancia, el desarrollo de un Hitler, ¿no? El pensamiento pavoroso que lleva, ¿no? a que existan regímenes totalitarios que no están pensando en el bien mayor, en el bien aristotélico, están pensando en lo que interesa a la ideología. Y la ideología nazi pensaba de acuerdo al libro, tal cual, programático que escribió Hitler en prisión. Ese libro se llamaba Mi lucha, Mein Kampf. Él escribió el programa, solo había que leerlo, porque lo cumplió a rajatabla, también, tal cual. Hay películas muy interesantes allí que uno puede tomar en cuenta como, por ejemplo, La vida de los otros, que probablemente hayan visto ustedes, muestra, ¿no? En qué medida, en qué, en qué medida, y bueno, se fue volando, en qué medida entonces eh, el espionaje, el vivir detrás de Heidegger fue pareja, mentor de Hannah Arendt. Y Hannah Arendt tuvo un amigo también, muy gran amigo, que era Karl Jaspers. ¿Qué hizo Heidegger con Jaspers? Lo denunció el 33 cuando Hitler entra al poder y Heidegger da su lección inaugural. Ignoró completamente la existencia de Hitler. Alguien que calla, que como dice Hannah Arendt, guarda silencio y baja la mirada. Y allí es donde Hannah Arendt empieza a ver que hay distancias, hay que tomar distancias. Entonces, hay mucho más que decir, ciertamente. ¿Me han estado escuchando? Sí, ya, porque se subió el volumen de pronto. Ya, yo voy a leer, porque creo que me dijiste un pequeño texto, ya que no quiero dejar de leer porque sí es importante para nuestro tema esta noche. El mal radical surge cuando los hombres dejan de pensar, cuando aceptan el mundo tal como es sin cuestionar, sin reflexionar, y se convierten en engranajes de una maquinaria que no entienden pero perpetúan. Resistir al mal no requiere heroísmo, sino la simple y a menudo olvidada capacidad de distinguir entre el bien y el mal. De decir no, dicen comillas, cuando el mundo exige obediencia ciega. Este acto de pensar, de juzgar y de actuar es el único que nos separa de convertirnos en los autores de nuestra propia deshumanización. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Escalante. Creo que pareciera que se hubiesen puesto de acuerdo para la presentación de hoy. Tenemos tiempo para preguntas. No sé si, a ver, aquí adelante, si tenemos el micro. ¿No hay micro? ¿Y puede hablar fuerte, señor, por favor? Ahí viene. Si las preguntas pudiesen ser breves para que todos puedan, o la mayoría pueda ser escuchada. Sí, solamente en vía de aclaración quisiera hacer un apunte, y es que Eichmann no fue apresado en Argentina, porque las fuerzas de seguridad argentina, policiales, judiciales, nunca tuvieron conocimiento
del accionar del Mossad. Llegó gente del servicio secreto israelí, seguramente con identidades falsas, y secuestraron a Eichmann, no lo apresaron. Esa es la palabra. Quien apresa es la policía o un cuerpo militar si tiene capacidad para ello, ¿no? Me imagino que servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, por ejemplo, por acá capturaron a un espía. En estos casos excepcionales puede intervenir el ejército, pero solamente apresa la policía y lo hace por orden judicial. Pero Eichmann no fue apresado ni pasó por ningún proceso de extradición. Lo doparon y lo subieron así al avión diciendo que se sentía mal y no recuerdo si lo llevaron en una aerolínea comercial sí, sin duda debe haber sido de una aerolínea comercial porque hubiera sido pues muy evidente si lo hacían a través de una transporte israelí, ¿no? Pero esa es la verdad de las cosas. Eso llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas de Argentina con Israel, que no sé si se han, me imagino que ahora ya con Milei se han restablecido. Y hicieron las paces. Sí, pero bueno, muchas gracias por la aclaración. A ver, primero la profesora Carla Sagasti ha levantado la mano hace rato, luego por acá. No, disculpen, tengo que también que aclarar algo porque tenemos las películas y también ha habido mucha investigación sobre eso en Alemania. En el caso de Eichmann es complicado, pero el dato, digamos, de dónde estaba Eichmann se lo pasa el fiscal general de Frankfurt, Fritz Bauer, al Mossad. Hay películas, hay documentales, está bien documentado ese proceso. Ahora, la historia de la niña, el niño, puede ser también muy verdad, pero ¿a quién le llega la información? Primero es a Fritz Bauer, que era un fiscal de origen judío que logró escaparse y que después regresa a Alemania y con el apoyo de ciertas posiciones alemanas, progresistas y también conscientes de la responsabilidad, lo fortalecen para que sea el fiscal que lleva los primeros casos, ya no de Nuremberg, sino ya alemanes, ¿no? Y se inicia y sigue, digamos, todos esos procesos los procesos de Auschwitz en Frankfurt, muy famosos. Entonces, ahí también les invito a visitar, digamos, la información sobre Fritz Bauer, que también es una especie así de héroe, digamos, del Estado de Derecho. Muchas gracias. Yo solo quería comentar que comencé diciendo que iban a relatar una anécdota. Es una anécdota. En ese sentido ha ido el comentario. Carla. Buenas noches. Bueno, interesante el complemento de Betsabé sobre el tema del derecho y esa banalidad, ¿no?, a la que estabas haciendo referencia. Y yo quería agregar un concepto más para relacionarlo, que es el de la empatía. Porque creo que en ambos casos hay, digamos, dos variantes distintas de la empatía, ¿no? Una es la empatía emocional, digamos, en un extremo, donde uno se deja llevar por las emociones, las sensaciones, que pueden traer consecuencias sumamente negativas, positivas también, pero no, usualmente negativas, y una empatía racional, reflexiva, que era lo que decía Soledad, que implica pensar. Creo que en ambos casos tiene que ver con la identificación o no con el otro. Y no sé si quizás ustedes pudieran hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Porque cuando el otro desaparece o cuando el otro es distorsionado, pues las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Por ahí va mi comentario. Gracias. Sí, Carlita, qué alegría verte. Sí, sin duda el tema de la empatía. Este tema la verdad es que yo lo agradezco mucho porque me ha hecho pensar mucho en el tema que quiero ahora trabajar. Y claro, ahí hay varias palabras hoy en día en psicología, ¿no? Empatía, narcisismo, ¿no? Somos sociedades cada vez más narcisistas, además. Y el derecho es una carrera
de riesgo moral y de riesgo de narcisismo muy grande. Es una carrera además hipercompetitiva, uno lo ve en la facultad, ¿no? O sea, hay niveles en los que uno dice, y cambian a veces los chicos, ¿no? Que muchas veces entran con muchas ganas de, digo, sí, muy ilusionados de cambiar el mundo y luego en las prácticas es, o sea, si tú tienes que matar al otro porque además el puesto es ese y te quedas y dejas tu vida y dejas todo y vas sábados y vas domingos y es es realmente, ¿no? Y insisto, ¿no? Y además en una sociedad en la que lo importante es el éxito, el dinero, la ostentación y el poder, porque el derecho es una carrera que da muchísimo poder, ¿no? Entonces, sin duda, y muchas gracias porque en verdad que sí, también eso me... Sí, bueno, es para un filósofo y de la línea mía, pues yo soy filósofa social, ¿no? Y en el caso de Axel Honneth, que fue quien me asesoró en la tesis doctoral, ni modo que la empatía es un vínculo. Necesitamos vínculos. Es decir, nacemos con vínculos, ciertamente. Es decir, allí trabajamos con una madre, siempre está presente una madre. Claro, comillas siempre, ¿no? Pero naciste de una madre y de un padre. Ese trabajo se hace muy bello, lo desarrolla Honneth junto con la autora Benjamin, creo que era, ¿no? Fraser. No, Jessica Benjamin. Claro, con Benjamin ella le dice, mira, tú te equivocas aquí cuando crees que el respeto por el otro, la empatía, la igualdad, la equidad se da entre madre e hijo, porque eso es lo que sostiene Honneth, ¿no? Sin embargo, no es el caso, porque si la madre quiere dejar de darle de lactar al bebé, entero y el bebé depende 100% de la madre. Entonces, la empatía no brota espontáneamente. Es curioso, no todos la tienen, no todos la tenemos. Y eso a veces nos hace hasta elogiar a aquellas personas, y no quiero decir que sean todas, pero los CEOs dicen, no, tienen la cualidad, pongo comillas, me disculpan, pero claro, de no sentir que le puedes perjudicar al otro la vida entera y simplemente no me sirve. No eres la persona que necesito. Tienes demasiados problemas emocionales, afectivos, sientes demasiado, ¿no? Eres una persona que piense, que actúe, que ejecute, ¿no? Entonces, sí, yo diría que el tema de la empatía y de la relación con el otro, Arendt lo desarrolla cuando habla justamente de los lazos que nos unen con nosotros, la necesidad de vivir en comunidad, no individualmente. Porque individualmente, sí, también podría decir en filosofía, y Mariana también debe saberlo, se trabaja un poco en solitario. En filosofía trabajamos juntos cuando hay que hacerlo, pero las investigaciones mayormente las hacemos individualmente y nos zambullimos y ahí seguimos. Pero eso no quiere decir que uno no esté viendo el trabajo de otro o esté tratando de entender o ponerse en el lugar del otro. Entonces, sí creo que es muy importante el tomar en cuenta que en casos como este, Eichmann no tiene empatía, no tiene culpa. Eso es lo que es más, es lo que más cuestiona. ¿Cómo así ese sujeto ha podido y pudo vivir con ausencia de culpabilidad? Porque nunca tuvo empatía, nunca vio al otro, la ausencia del otro, la invisibilización del otro, el no sentir. No más. Nosotros somos una comunidad. Eso creo yo ahí marca esa diferencia. Lazos sociales que sí vinculan. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta acá adelante. Ya vi todas las manos. Con calma. Sí, por favor, si puede ser breve. Buenas noches a todos. Me gustaría dar un acápite diciendo que soy alumno de Derecho de la Universidad Católica y hoy tuve clase con el doctor Ernesto Aguinaga y justamente de manera coincidente
mencionó el profesor Aguinaga a la doctora Marciani y la describió como la mejor docente de filosofía del derecho de la Universidad Católica, así que Es mi quería amigo. mencionar eso. Tiene mucha empatía. Quería iniciar con eso. Gracias. Y para dar un contexto breve, la pregunta que voy a realizar, quiero mencionar dos ligamentos. Por un lado, desde la parte psicológica, en el curso de psicología recuerdo que nuestra profesora nos había comentado y hecho una crítica a los abogados desde la teoría moral del desde la teoría moral de Kohlberg, y ella nos menciona pues que normalmente los abogados suelen quedarse en una etapa convencional del desarrollo moral, donde solamente se dejan guiar por las leyes, mas no profundizan en la ética que estas leyes pueden tener. Esto por un lado, y se contrasta con otro lineamiento, que es lo que justamente estamos viendo en el curso de Derecho, que es la moralidad de los derechos humanos. Los derechos humanos, por un lado, tienen una base deontológica que busca analizar cuál es el medio y no solamente el fin, y esto se conecta con la teoría de los criterios de justicia de John Rawls, que justamente estábamos tocando en clase. Entonces, existe este contraste, que primero te menciona de que el derecho tiene una base moral, una base filosófica, y la profesora de psicología hace una crítica diciendo que en realidad la mayoría de abogados en los que he hecho investigaciones no poseen esta base, incurren en cierta medida en una banalidad. Entonces, con este contexto, la pregunta que realizo es, primero, ¿qué es lo que desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, específicamente en la carrera de Derecho, se realiza para combatir esto? Y al mismo tiempo, ¿qué oferta da la universidad como líder de todo el país en Derecho frente a las demás universidades en este tema? Muchas gracias. Wow. A ver, lo que tú has dicho es tal cual. ¿La psicóloga no será Susana Frisancho? Ah, ya. Sí, porque ella también de algún modo le dice, es curioso que nos vean así los psicólogos. Y voy al tema del Estado constitucional y de los derechos. Claro, lo que pasa es que esta visión muy formalista del derecho, legalista, aplico la regla y lo demás, claro, era mucho más normal antes me estoy refiriendo a antes de 1980, por ahí, porque claro, no sé si ¿no? Ha habido un gran cambio en el derecho, ¿no? Lo estudiamos, ¿no? Que quizás todos los podemos. Desde la Segunda Guerra Mundial se dice, pues, y los derechos, y se meten en los tratados, de manera que las normas y reglas estas que te dicen, usted si hace esto, consecuencia tal cosa, se tienen que interpretar en función de los principios. Los derechos fundamentales son principios, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que claro, hay abogados que no pueden hacer eso porque leer los principios, interpretar un derecho fundamental, o sea, un derecho no es una norma que te dice, si usted, si está en rojo, pare, ¿no? Imagínense un caso, siempre digo, ¿qué es la dignidad? En un caso determinado. Siempre cuento este caso. Hay un fallo en Francia, me parece, creo que fue, bueno, en la Corte Europea o algo así, de un espectáculo que se llama el lanzamiento de enanos. Eran personas de talla pequeña que en discotecas, como parte de la diversión, ¿no? Así edificante, ¿no? Como las peleas de señoras en el barro, ¿no? Lanzaban a personas de talla pequeña. Y entonces la municipalidad decide prohibir eso, porque afecta a la dignidad de las personas y parece bastante razonable, no está afectando la dignidad de las personas. Pero claro, ¿quién se queja? Uno de ellos. Entonces él dice, se está afectando mi dignidad como autonomía. Pues claro, cuando llega ese caso a un juez, y yo siempre digo, ¿no? Ahora, claro, tenemos tantas coincidencias con los amigos filósofos morales, porque esos son los casos que llegan al juez. Y dime dónde está la regla que dice cómo se resuelve el caso. No hay. ¿No? Y entonces eso supone que los abogados, los buenos abogados y los buenos jueces hagan un esfuerzo por, ¿no? Pensamiento crítico, ¿no? Ver más allá de las reglas, ¿no? En la universidad eso se trata de hacer, sin duda.
Sí, sin duda se trata de hacer. Pero claro, también está del otro lado, en la Universidad Católica no el problema del formalismo que se presenta en otras. En la Universidad Católica, digamos, por el tipo de universidad, clase media, más bien es lo que muchas veces buscan los chicos no, muy jóvenes, o no ellos, o quizás, bueno, en fin, la sociedad, de verlos y de verse como técnicos, ¿no? Que van a lograr, es decir, tener una visión más bien utilitarista, ¿no? O sea, lo que importa es conseguir el éxito y todo lo demás es rollo, y como todo se interpreta, entonces puedo interpretar de cualquier modo, lo que me convenga. Entonces, claro, es una carrera complicada por varios factores, ¿no? Por todo el entorno, por la tradición formalista, ¿no? Y por la falta de, es decir, siempre se estudió el derecho como que él se decía, eso es una ciencia jurídica, vamos a estudiar el sistema de normas. No, pero es que hay también dilemas morales en el derecho, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales, es eso. Son siempre dilemas morales, ¿no? Gracias. Gracias. Ok. Bien, hablando de psicopatía, como neuropsicóloga, quería precisar solamente un par de aspectos. En la década de los 80 y 90 se creía por investigaciones o mega investigaciones que existía alrededor de 3 a 6% de psicópatas en diferentes tipos de sociedades. Sociedades de América, sociedades de Europa, sociedades asiáticas, en fin. Ese era más o menos el promedio. Investigaciones alrededor del 2000-2015, estas mega investigaciones encuentran que la cantidad de psicópatas está entre 10-12%. Las investigaciones de los últimos 3-4 años indican que hay sociedades, no todas, pero hay sociedades que están bordeando el 15% de las personas. ¿Cuál es la característica de este perfil? Es más, no es una enfermedad. No es esa persona que a simple vista, al primer contacto, nos va a causar estremecimiento. No es esa persona de película. Por el contrario, es esa persona sencilla, tranquila, calmada, incluso aparenta ser reflexiva. No es que no supiera reflexionar, él lo hace, tiene un buen nivel de razonamiento. Bueno, para cerrar la idea de esto, cuando Hannah hace la descripción de estos personajes, está describiendo, bueno, desde la psicología estoy escuchando la descripción de un perfil típico psicopático. Y para resaltar un poco esta patología quería hacer un pequeño salto a ese análisis crítico, esa capacidad reflexiva que el ser humano puede tener. Tiene mucho que ver el ambiente, el hogar y la academia, la escuela, desde el kinder. Entonces, trayendo a nuestro país y trasladándolo como pregunta, nuestro sistema educativo precisamente carece de ello, carece de una enseñanza reflexiva, de una enseñanza crítica, del pensamiento crítico. Cuando llegamos a la universidad, quizás lo que en promedio, no quiero afectar a nadie, pero en promedio vamos a procurar hacer un razonamiento para cumplir y tener la nota, pero no para la aplicación a la vida real. Entonces, yo trasladaría una pregunta a ustedes, y muchas gracias por adelantado, desde su experiencia, ¿qué elemento o qué punto podríamos mejorar en nuestro país para aprender a tener ese pensamiento reflexivo desde temprana edad, desde el kinder? Gracias. Antes de que respondan, hagamos una segunda pregunta acá al señor. Brevemente, por favor, porque hay 2 preguntas más atrás. Sí, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta para cada una de las expositoras. A Betsabe también quería preguntarle
en primer lugar, si es que podemos resucitar esa vieja discusión en filosofía del derecho entre naturalistas y positivistas. Yo pregunto esto como abogado, porque no todos coinciden tampoco en lo que es el mal. Es más, muchos abogados van a decir, pero esas son construcciones sociales, entonces estamos hablando de que la norma dice tal cosa y eso es lo que finalmente es legal, y esa es la definición del derecho positivo. Entonces, quería preguntar si es que ahí no había también una como banalidad de una ética posmoderna en la que se puede elegir incluso qué cosa es mal, qué cosa no es mal, y defender la postura de cualquier abogado en su carrera con la posición filosófica, entre comillas, que viene del derecho positivo. O si en verdad deberíamos regresar a un naturalismo como base del derecho, de cómo se construye la carrera. Y a la doctora Escalante quería preguntarle, porque ella trabajó Hegel, tiene un libro muy bueno sobre filosofía del reconocimiento, y yo quería preguntarle si es que esa idea de comunidad, ¿cómo contrasta con las pseudocomunidades en las que las personas que no piensan como nosotros quedan excluidas? Porque esa es propiamente la ética de redes contemporánea, y no solo algo que hicieron los nazis, sino algo que se hace hoy, cuando el que está al frente tiene una filosofía o un pensamiento diferente, y comunidades quienes piensan como yo. Gracias. Sí, difícil. A ver, yo diría que ninguno de los dos, ni naturalismo ni positivismo. Creo que hay terceras vías ahora. Pero, a ver, uno de los problemas que tenía el positivismo inicialmente, bueno, en el siglo XX, era fuerte escepticismo moral. Claro, ¿no? Como todo el tema moral es absolutamente relativo, personal, emotivismo, subjetivismo, etc., no tenemos que meternos en el tema moral, ¿no? Pero yo diría, bueno, es que eso ya es algo inevitable, porque lo legal, y tú señalás muy bien, ¿no? Lo legal hoy es constitucional. Un poco o sea, ahora no es lo que diga la ley solamente, es lo que diga la ley a la luz de los principios. O sea, ha habido un gran cambio, que la pregunta es si lo ha habido en la mente de los abogados y los jueces también, creo que sí, está tratando de ser así. Y eso nos lleva nuevamente a que tenemos reflexiones, siempre lo digo, que nos acercan, se lo digo a mis alumnos, a nuestros colegas de filosofía, no, claro, que ellos son pues ahí obviamente los capos en tema, ¿no? Pero bueno, nosotros algo tenemos que decir ahí. Y entonces yo creo que visiones relativistas altamente escépticas, no. Y justnaturalistas, es que no sé, tampoco es que, digamos, si lo entendemos de un modo muy fuerte, verdades morales fuertes en sociedades altamente pluralistas, yo creo que el asunto está a medio camino en lo que se llama objetivismo moral mínimo, no voy a entrar en eso porque es una clase, ¿no? Que es básicamente argumentativo. Por lo tanto, hace un llamado muy grande precisamente al razonamiento práctico, ¿no? Por lo tanto, al razonamiento moral también, ¿no? Que creo que es por ahí por donde va la cosa. Sí, bueno, la pregunta acerca de cómo se entiende esta visión que, por un lado, es la que se denomina en filosofía cognitiva, ¿no? En la que el yo se define como un sujeto que piensa, ¿no? Con una tradición desde el siglo XVII, XVIII en adelante, ¿no? Y la tradición que habla del sujeto no en una línea cognitiva, pero en una línea social, ¿no? Entonces, en esa mirada es que hablamos del reconocimiento y no del conocimiento. Conocer es la actividad tradicional de sujeto-objeto, ¿no? Un sujeto que conoce, un objeto que es conocido, ¿no? Esa lectura Hegel la hizo y en Fenomenología del Espíritu la desarrolla completamente y reúne las tres críticas kantianas en la fenomenología. Él responde todo porque además no divide mundos, es decir, no hay un mundo arriba, no, todo es aquí y ahora. Entonces, cuando él habla de el reconocimiento, está hablando de la relación intersubjetiva, habla ya no de un sujeto y un objeto,
pero de un sujeto y otro sujeto. El tema que preocupa es cuando se desarrolla la relación instrumental entre sujetos. Es cuando cosificamos al otro. Es cuando convertimos al otro en un medio. Cuando la persona deja de ser un fin en sí mismo, pasa a ser un medio. Y es utilizada para o utiliza a otros para, ¿no? Sin embargo, la intersubjetividad lo que busca es desarrollar justamente esa relación social que existe en los individuos y que permite hablar hace la diferencia Hegel inclusive de comunidad antes que de sociedad. Él dirá comunidad porque la comunidad no tiene este fondo liberal. Ahí pensemos que Locke estaba presente. Ya había surgido el liberalismo político. Lo que Hegel trata de desarrollar es justamente, mira, no hablo solamente de una sociedad en el sentido liberal, en donde un yo en primer lugar y en último está presente, ¿no? Y así es la teoría. Bien, pero dice Hegel, el yo no desaparece. A Hegel se le achaca, ¿no?, el que su Estado se comió a todos los yos y todos son iguales y luego todos son un ejército. Y no es el caso, ¿no? Hegel dice, muy bien Kant, hasta aquí llegaste, me parece estupendo. Hablaste de un yo, hablaste de la moral, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero hablar del nosotros. Quiero hablar de este yo social y quiero hablar de una eticidad, ir más allá de la moral, porque dice Hegel, la moral es fundamentalmente una relación individual en la que yo actúo de tal manera que validable universalmente. Pero Hegel dice, no solo cuenta el yo actúo de tal manera, porque puede haber virtuosismo. Y el virtuosismo es cuando yo actúo no en función al otro. Él lo dice tal cual en fenomenología. Hipocresía existe. ¿Cómo distingo yo el que actúa bien por otro? Porque cree y piensa en el otro y se pone en el lugar del otro. O simplemente porque, ok, hice mi acción de bondad por hoy, ya cumplí. Entonces él quiere llegar a ese nivel, en donde el nosotros prime y en donde no nos lleve a actuar bien un deber ser. Importante. Y en ello hay mucho de vinculante también con el derecho, porque tengo estudiantes de maestría que vienen de derecho a hacer filosofía. Es muy interesante las propuestas que tienen y quieren pensar filosóficamente el derecho. Es muy interesante, ¿no? Y hay puntos comunes, ¿no? Y cómo entendemos y cómo cruzamos y cómo dialogamos, es bien interesante. Pero en esa mirada entonces es que esa comunidad no sería un lugar ideal, utópico, que no se va a dar nunca, pero es el esfuerzo por lograr, ¿no?, que alcancemos vía diálogo entendernos. Y además lo dice, aceptar que cometemos errores, perdonar, reconciliarnos. En mucho, para mí, y termino allí, la CBR ha tomado prestado algo del pensamiento hegeliano. Habla tan humanamente que es ese otro Hegel que no se conoce, porque más se le mira de lejos. ¿No? Pero bueno, creo que he respondido. Betsabe iba a contestar la primera pregunta. Sí, usted había hecho la primera. Y yo, primero, gracias, ¿no? Y yo también tenía la idea, no lo sé, aquí están las expertas, ¿no? A mí, pues, Eichmann sí me suena a un psicópata, ¿no? Pero no sé dónde leí de que no lo clasifican como psicópata, ¿no? De manera que gracias. ¿Y qué podemos hacer? Y cada vez más, hay esta figura además que se llama hoy de psicópata narcisista, ¿no? El psicópata narcisista, ese es, ¿no? Y ese es muy presente hoy en la política, en el derecho, ¿no? Hay un tema, ¿qué se puede hacer? Hay un tema que a mí me preocupa de sobremanera, que creo que no quiero ver todo negro, pero es el tema de las redes. Es el tema de las redes y de la virtualidad. La virtualidad nos permite hacer cosas como hoy, que nos vean, y es maravilloso,
y a veces pues es bueno porque llegamos a, por ejemplo, clases de maestría para personas que están en regiones, ¿no? Pero también es un regalo envenenado. A mí me parece tremendo las universidades que están optando por tener todo virtual, porque en carreras como estas, y hay un psicólogo que leía, creo que es Goleman, ¿no? Decía, el mirar a la persona face to face, ¿eh? no en la pantalla, los micro gestos que uno hace, así como los perritos, ¿no? Los perros se dan cuenta, ¿no? Por los microgestos que uno permiten que uno sea empático. Por eso la gente en redes puede ser tremendamente agresiva. Yo no tengo Twitter por salud mental. Es atroz lo que la gente se dice en Twitter, el nivel de agresividad. Entonces, claro, un poco escuchándote también, ¿no? ¿Cómo creas comunidad? ¿Cómo creas comunidad política incluso? Con el nivel de polarización que hay, de odio y de hate que hay en las redes. Es atroz. Y además de eso, ya en caso de que no sea gente así, como yo les digo a mis alumnos, o sea, todo es breve. ¿Cómo elaboras un pensamiento reflexivo y crítico si tienes que escribir en 3 líneas? Todo es rápido, todo es frívolo en ese sentido, ¿no? Nada tiene profundidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema adicional, ¿no? Que habrá que ver cómo resolver, no sé cómo. Sí. Hay una pregunta justo detrás de ti, Bárbara, y luego hay al fondo. Buenas noches. Primero que nada, felicitar por las ponencias y a propósito de poner en mesa el tema del derecho, los valores y el pensamiento crítico, a propósito del contexto, ¿no? Por ejemplo, el uso de la bomba atómica de Hiroshima, Nagasaki, los bombardeos incendiarios en Dresde y Tokio, nunca fueron juzgados en el derecho internacional. No obstante, sí fueron juzgados, hubieron juicios en Hiroshima y Tokio contra los alemanes y los japoneses por los aliados o los poderosos o los vencedores, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el derecho internacional, a pesar de todo el desarrollo que ha tenido, porque sí lo ha tenido, las Naciones Unidas está controlado por un Consejo de Seguridad que no deja acciones directas en situaciones que sí lo requieren. Y por otro lado, tenemos el Tribunal Penal Internacional que ha emitido orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y, sin embargo, se pasea ahí de Estados Unidos y nadie lo arresta. Entonces, basta la existencia de valores per se, basta el pensamiento crítico, o como por ahí algunos filósofos dijeron, que este mundo, en verdad, es el mundo de los poderosos y la verdad es la verdad impuesta. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Gracias. La segunda pregunta. Gracias. Yo también quiero agradecer las 2 presentaciones, creo que dialogan interesantemente alrededor de, bueno, creo que la reflexión ha girado sobre todo alrededor de un poco la práctica profesional, pero regresando al texto de Arendt, a Eichmann en Jerusalén, yo quisiera vincular el análisis que hace Hannah Arendt sobre, digamos, este hombre absolutamente común, ¿no? Ella no lo presenta como un psicópata, al contrario, es un hombre que más bien hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cumple con las órdenes que recibe de sus autoridades y él siempre se dice orgulloso de haber sido siempre un gran funcionario. Y también como un gran funcionario de estos tiempos dice, bueno, yo solamente me encargaba de meterlos en los trenes, yo nunca maté a nadie, él lo dice así, ¿no? Y entonces, digamos, es de estas pequeñas acciones cotidianas, casi banales, casi un hábitus, y de la renuncia a pensar sobre las consecuencias de los actos de uno que se construyen este mal radical. Y ahí es bien importante la idea entonces de la obediencia ciega, ¿no? Y Weber había advertido sobre un peligro parecido cuando hablaba de la caja de hierro y del peligro, ¿no?, de que en el Estado, por ejemplo, como en los ejércitos o en las empresas, porque Weber hace explícitamente esa comparación, ¿no?, el comportamiento estuviera sujeto solamente a las normas frías, vacías, ya sin espíritu, ya sin valores orientadores,
¿no? Y simplemente se obedeciera, y esa era una especie de máquina, entonces, que efectivamente con el nazismo y el holocausto vemos al Estado funcionar como una máquina, un aparato, y yo creo que ahí hay lecciones muy importantes para tiempos en los que la burocratización, y no solo del Estado, también en las empresas y también en los ejércitos, ¿no? Minan cada vez más la capacidad de pensar en lo que hacemos, que es lo que Arendt reclamaba, ¿no? Entonces, yo quisiera una reflexión de ustedes más vinculada sobre la banalidad del mal como una dinámica institucional que quizás en estos tiempos corre más acríticamente, con mucho más fuerza que por encima de, digamos, que la capacidad de reflexionar, de pensar y de decir a veces no, ¿no? Y de resistir. Por las preguntas, no sé quién quiere empezar, las dos se han puesto a tomar notas. ¿Puedo comenzar yo? Soledad. Igual, les agradezco las preguntas. Realmente hubiera querido contestar también a las otras preguntas. Me quedo con las ganas, ¿verdad? Bueno, para ahí las introduzco un poquito en las respuestas, porque las preguntas que acaban de hacer sí son bastante amplias, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto, ¿no? Lo dicho, y vivimos en un sistema administrado. No nos damos cuenta. Los que no se dan cuenta, porque siguen, como decían los críticos de Frankfurt del siglo anterior, ¿no? Siguen como ovejitas, ¿no? Y siguen caminando hacia donde el sistema dirige, la ideología manda y nos vamos todos al abismo. Pero los que piensan críticamente son esas ovejitas que se quedan paradas y de repente toman el rumbo contrario, porque piensan que no está allí lo que necesitan. Es decir, pensar críticamente es muchas veces irte a contracorriente, porque no estoy de acuerdo. Porque, como bien dijiste allí también, renunciar a pensar es perder tu libertad, es perder tu identidad, es perderte a ti mismo, ¿no? Y el hecho, ¿no?, de aceptar verdades impuestas, eso es mera ideología. En filosofía se nos enseña muy bien y se nos entrena muy bien a que no hay verdad preestablecida, no hay tal cosa. No hay verdades absolutas, no hay. Podemos decir, sí, aquí, ahora es, pero más adelante, devenir manda, cambiamos, todo cambia. Por lo tanto, no relativizamos, pero decimos, estas verdades están sometidas a cambio. Por lo tanto, hay que ir cambiando, hay que ir aceptando los cambios. Se comentó lo de la obediencia ciega. Nada peor que obedecer aquello que nosotros decimos, estoy en contra de esto, ¿por qué tengo que aceptarlo? Y justamente leí o escuché a un profesor español decir lo siguiente, cuando le preguntaban, ¿qué hacemos con nuestros alumnos? ¿Cómo les enseñamos a pensar críticamente? ¿Cómo cuando están las redes sociales al otro lado tan cerca? ¿No? Como cuando están allí tan involucrados con un mundo que ellos creen que es de cierta manera, en donde ni siquiera son lo que son, en donde hacen ficción respecto a quién es la persona que está allí, se cambian el nombre, es decir, hay de todo allí. Y bueno, destruyen a otras personas. Nosotros hemos visto cuántos casos, ¿no?, de muchachos que están metidos en estas redes y terminan siendo captados, ¿no?, apresados de manera tal que hay hasta suicidios. Los muchachos se quitan la vida. Los muchachos creen que se les va la identidad si les ponen un like o no les ponen un like. Si en Twitter o X, como le llaman ahora, ¿no?, escribo más rápido. Cuidado que te pasan los 700 caracteres, nadie te lee. Todo es velocidad. Pero ¿qué nos importa la velocidad? El profesor decía, si tengo que enseñarles, es lean, 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 lean y profundicen. No importa, porque lo otro es pérdida de sentido. Y cuando pierde sentido, tu identidad está perdiendo sentido. Tú estás perdiendo sentido y no sabes a dónde te dirige y te van a llevar por donde quieran. Entonces, sí, la maquinaria tiene mucho que ver con ello. ¿Nos comportamos como piezas del engranaje o resulta que no? Yo funciono, sí, dentro de un sistema, sí,
pero hasta cierto límite. Cuidado, porque también tengo que decir no cuando hay que decirlo. La disidencia, la capacidad de decir no, resistir, ¿no? El resistir, dejar de ser chivo expiatorio, lo que diría Girard justamente, dejar de comportarnos de esa manera. Es decir, yo no voy a convertirme en el chivo expiatorio para que castiguen a todos y me pongan a mí de víctima. No, no lo acepto. Es decir, no porque me ponga en contra y no crea lo que los demás creen, y es la mayoría, lamentablemente, ¿no? Por ello. Entonces, el profesor fortalecía esa idea de pensar críticamente. Uno no nace pensando críticamente. Uno empieza a leer, uno empieza a formarse. Y formarse no es aprenderse algo de memoria. Y formarse es, a ver, ¿y cómo entra todo esto? A ver, la paideia griega, la Bildung alemana. Esa formación que habla de la persona como integridad. Eso es importante, no los números. Y ahora uno dice, bueno, ¿cuántos egresados tenemos? ¿Cuántos chicos han salido del colegio? Esta promoción, ¿cuántos egresados tiene? Números. Y somos medibles. No es el caso. Yo creo que allí también está la patología del sistema, que nos, comillas, va obligando a creer que es así como tenemos que funcionar. Pero eso es instrumentalización, eso es reificación, eso es alienación. Y contra ello tenemos que luchar, ciertamente. Estamos aquí para eso. Creo que es muy importante la pregunta que hacen allí. Bueno, lo dejo allí para también... y no nos queda mucho tiempo. Estoy buscando un concepto, no es que esté como lo que estoy criticando, estoy justamente buscando un concepto a propósito de lo que preguntaban. Dos cosas. Lo primero, lo del poder. Bueno, el derecho es poder, pues también, claro que es poder también. Yo creo que no solo, no tengo esa idea de lo que se conoce en el derecho como teorías críticas del derecho, no sigo esa línea, pero también lo es, sin duda. Y entonces, bueno, sí, pues es tremendo que, es decir, creo que el derecho ha hecho mucho, hablabas de la CBR, ¿no? Creo que nos está dando mucho porque a veces uno dice, ay, ese tiempo es terrible, bueno, pues pero antes había esclavitud y no pasaba nada, es verdad, también hay cosas que hoy nos da el derecho, que nos permite lograr cambios, pero claro, el derecho tiene límites, inevitablemente, ¿no? Y entonces ahí también está el poder, y el derecho es poder al final, y esto de los derechos nos servirá y será exigible cuando se lo puedas exigir a quien se lo puedas exigir, y a Estados Unidos no se lo puedes exigir, y a Israel tampoco, y eso es real, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con eso? Pues ahí hay otras formas de acción, no más política, no lo sé, o sea, el derecho no es la panacea, sin duda. Creo que nos da muchas herramientas, pero también tiene muchísimos límites, y el poder es uno de ellos. Y esto de la última intervención, también ambas muy, muy interesantes, ¿no? Hay varias cosas que estaba apuntando, ¿no? Obediencia, burocracia, ¿no? Claro, yo estaba pensando, creo que hay tres cosas, y un poco escuchando a Soledad también, ¿no? El burócrata, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el juez burócrata, ¿no? Y sé que no hay tiempo, pero creo que el ejemplo es una jueza a la que va una madre pidiendo alimentos. Ustedes saben, los alimentos son una cantidad de dinero que se le da para que puedan sobrevivir sus hijos, ¿no? Al marido. Y tiene 2 hijas, el marido se mandó mudar, se largó, y la mujer, ¿no? Entonces una de las hijas está enferma y ella no tiene con quién dejarla. Y llega 5 minutos tarde a la audiencia. ¿Y saben lo que hace la jueza? En aplicación de la regla, se acabó. Claro, y uno se pone a pensar, y hablábamos de reglas y principios. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, el caso llegó al Tribunal Constitucional, no ¿no? Anterior. Llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, y esa es obstinación normativa, ¿no? Casi le dijo, eso es obstinación. ¿Cómo se le ocurre? Usted tiene esa regla, sin duda, pero interés superior del menor, vida, dignidad, todo eso pesa más, ¿no? Y le dijo, mal tu sentencia, y no. Y entonces, eso, ¿no? Pero digamos, pensemos en ese juez, el juez burócrata o el abogado burócrata, claro, y ahí hay mucha responsabilidad.
Y también hablamos del que obedece, y ahí hay una gran responsabilidad. Pero yo también me pongo a pensar, tú hablas de esto de la indiferencia, ¿no? En todos los que somos indiferentes hoy en día en nuestro país. Y en que el mal de todas las formas pase. Y buscaba el concepto porque hay una, Katinka Evers, que creo que es antropóloga, usaba una frase que es muy dura, es muy fuerte, y ella decía, funcionamos, no llegué a encontrar el concepto, ¿no? Como psicópatas naturales con la mayor parte del mundo, la mayor parte del tiempo. Claro, yo digo, si todos vamos a levantarnos y pensar cómo están los niños en el África, probablemente no podríamos sobrevivir, ¿no? Y entonces vamos no queriendo ver, no queriendo ser empáticos. El gran problema es que creo que nos estamos pasando, o sea, yo creo que en el Perú hoy en día ya es que no queremos ver nada, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí tenemos un grave problema, ¿no? Gracias, Sí, Betsabe. gracias. Creo que ha terminado poniéndole nombre al elefante blanco en la sala, ¿no? Un poco. Nada, en nombre del Instituto Goethe y del Centro de Estudios Filosóficos, muchas gracias a Betsabe, muchas gracias Soledad, y nos vemos en un mes. Gracias.